A ver, ¿quiénes piensan que transmitir un mensaje es un verdadero arte? A veces pensamos que no todos podemos hacerlo, pero no es así. Solamente hay que entender una cosa, que hablar a veces no solamente es transmitir lo que queremos decir. El día de hoy veamos algunas de esas técnicas para ver cómo decimos las cosas, qué es lo que queremos decir y sobre todo cómo lo transmitimos para que nuestro receptor reciba ese mensaje de la forma correcta. Bienvenidos. Hola, hola mundo. Espero que estén súper, pero súper bien. A ver, ¿será es cierto eso de que saber comunicar o transmitir es un arte? Mm. Transmitir un mensaje adecuadamente combina, entre otras cosas, lo que es la parte de claridad, empatía, una estructura, el mensaje propiamente dicho de qué es lo que queremos transmitir. Esto nos va a ayudar no solamente en entornos laborales, profesionales, sino también en entorno personal, porque a veces surgen aquellos malos entendidos que, los problemas en los que nos han metido. Dice por ahí el dicho que la palabra tiene poder, entonces una palabra bien dicha va a tener muchísimo más poder, ¿verdad? Pero bueno, vamos pasito a pasito, vamos empezando con lo básico, lo necesario. Empecemos con cuáles son aquellas herramientas prácticas de comunicación. ¿Qué es lo que tiene una comunicación asertiva, por ejemplo? Que permite expresar con claridad y respeto, sin agresividad ni pasividad. Aquí lo importante es hablar en primera persona. Considero, necesito, también hay que ser directos, específicos, evitar suposiciones, generalizaciones. Yo asumía de eso. Por ejemplo, yo decía, asumo que alguien me consultó alguna vez. No, no asuma, pregunte. Entonces dije, a ver, perfecto. En vez de decir nunca informan nada, podríamos decir algo así, necesito recibir actualizaciones más frecuentes sobre este problema para poder avanzar. ¿Sí? Estamos siendo concretos. Otro método que podríamos utilizar es aquí el método claro, empático y concreto. Claro, fácil de entender. Empático, considera cómo lo va a recibir la otra persona. Concreto, incluye fechas, acciones o expectativas. ¿Sí? Voy a hacer un ligero paréntesis aquí. ¿Por qué nació todo este tema? Básicamente por una cuestión en la oficina en donde trabajo, en la que alguien decía que determinadas personas no saben transmitir. A lo mejor pueden ser excelentes personas técnicas, pero como comunicadores, como personas que quieren decir algo, no lo saben hacer. Entonces necesitamos empezar a desarrollar todos estos tipos de skills que nos sirven no solamente para la parte profesional, como decía, sino también para que nos conozcan y vean qué es lo que queremos, ¿sí? Cierro paréntesis. Ahora, seguimos con otras de estas herramientas. Una escucha activa. Comunicar bien también implica validar lo que es la comprensión. A mí no me gusta, por ejemplo, que cuando yo estoy hablando alguien me interrumpa. Pero bueno, suele pasar. Ahora, escuchar bien. Cuando alguien está diciendo algo y no entiendo, por lo general suelo decir, a ver, trato de volver sobre la conversación. A ver, entonces entiendo que lo que necesitas es tal cosa y empiezo a parafrasear lo que la otra persona me está diciendo, así como para darle un contexto más acorde a lo que estamos tratando. Confirmar los acuerdos o, si no quedó claro, volver a preguntar algo adicional, que de hecho me suele pasar a mí a veces. Últimamente, no sé, como que me hablan en chino y he utilizado esta técnica y es buenísima. A ver, entonces lo que necesitas es tal cosa y vuelven a aclararme el tema, queda claro y ahí sí se procede con lo que se necesita. Así quedamos como todos unos profesionales de la comunicación. Podemos empezar a hacer, si no sabemos qué decir o cómo decir o qué es lo que vamos a decir y ya conocemos el contexto del problema, armar como un storytelling, como un cuento para decir qué es lo que pasó y con una estructura simple, cuál fue el problema, cuál fue el impacto, cuál es la solución, cuál es el resultado esperado del problema que se tenía.
fórmula así súper simple como para comunicar mejor lo que queremos decir incluye lo que es el objetivo, el contexto, el impacto y la acción esperada. Por ejemplo, asumamos que tengo un problema con un incidente que alguien me abrió por ahí. Necesitamos cerrar este incidente antes de las 6 de la tarde porque está afectando los temas de facturación y requerimos ayuda del equipo de tecnología para poder continuar con el proceso. ¿Listo? No me he hecho bolas y el mensaje quedó súper claro. Y nuevamente me voy a volver a la claridad. ¿Por qué hablo tanto de claridad? Porque es un punto importante. A veces creemos que todo está claro y en realidad al final no quedó nada claro. Tenía un profesor que nos preguntaba cada vez que estaba en la universidad, ¿se entendió? Y nadie decía nada. Cuando nadie dice nada puede pasar dos cosas. Uno, o que entendieron todo o que no entendieron nada. Otro aspecto importante no solamente es el mensaje en sí, también estamos hablando de lo que es el tono de voz, por ejemplo, cuando yo voy a transmitir. ¿Qué es lo que transmite mi tono de voz? Puede empezar por transmitir emociones, seguridad, liderazgo. Un buen tono debe ser claro, sereno, seguro, respetuoso, controlado. Debemos evitar hablar demasiado rígidos o sonar demasiado agresivos o demasiado monótonos o con este exceso de volumen o empezar a hablar con esas muletillas que a mí me cae mal escucharlas. A veces quizás las digo cuando estoy demasiado nerviosa, pero trato de calmarme con o sea, ese tipo de muletillas o no pronunciar quizá bien las palabras al momento de decir, a mí me choca, ¿sí? Me choca. ¿Y por qué me choca? Quizá a otras personas no les choque, pero a mí sí, por el hecho de que yo estoy inmersa en este mundo de la comunicación, de hablar, de pararse enfrente de alguien y de decir, desde que yo me acuerdo. Creo que era la niña de menos de 8 años a la que ponían adelante de toda la escuela para que recite el poema en representación de su aula un lunes a las 7 de la mañana. ¿Se imaginan eso? Una guagua de 8 años recitando enfrente de toda la escuela. Y de ahí se fue. Recitación, concurso de oratoria, concurso de poesía, libro leído, etc. A mí me encantaba hacer yo misma mis discursos, yo misma repasar y empezar a jugar con esos tonos de voz, porque yo aprendí a modular la voz, a decir las palabras cuando tengo que decirlas alto, cuando tengo que decirlas bajo, cuando tengo que darle ese énfasis. Los signos de puntuación son bastante importantes al momento de leer algo. Creo que no se nos está olvidando ahora mismo el uso de estos signos de puntuación y de las pausas que se deben hacer. Cuando yo estaba en la escuela aprendí que si había un punto debía esperar y contar 1, 2 y ahí sí volver a leer. ¿Sí? Entonces esas pausas son muy importantes. El tono, la forma, la seguridad. Yo generalmente antes de hablar, cuando tengo así una presentación súper fuerte, tengo que empezar a jugar para que se aflojen los músculos y todo esté listo para lo que voy a hacer. Eso es un punto. Otro punto. Vamos con el tema de la vestimenta, porque no es solamente lo que dices, sino también la forma como lo estás mostrando, cómo te estás vendiendo. Estás con una ropa limpia, bien ajustada, con tus colores del uniforme corporativos, o sea, dependiendo del entorno y del ambiente también, mantener la coherencia con el rol. El color también tiene su ligera importancia, ¿no? El blanco es para pureza, transparencia, claridad. Un color negro viene siendo como más elegante, más formal. Un color azul, por su parte, te muestra más liderazgo, más confiabilidad, más profesionalismo. Generalmente cuando tengo este tipo de charlas voy vestida bien de azul. La postura corporal acompaña no solo lo que digo, lo que uso, sino también cómo me presento ante el mundo. Es distinto a yo pararme así, a yo pararme así. Casi escondida, que no me vean. No, a mí me gusta que me vean.
la espalda recta, mis hombros así súper relajados, mirada al frente, los pies firmes en el suelo y evitar estar cruzando los brazos, que tocándome la cara, que tocándome las piernas, que teniendo algo en la mano que ahorita no tengo, que estar jugando. Eso no. Necesitamos demostrar seguridad, confianza y que lo que vamos a transmitir sea correctamente escuchado por las personas que van a recibir el mensaje. Evitar constantemente jugar con los accesorios, que con el anillo, que por lo general cuando yo voy a dar ese tipo de charlas o tengo alguna presentación, trato de no llevar estos temas demasiado llamativos. Generalmente se dice que ni las uñas demasiado llamativas, ni aretes, ni nada de esas cosas, para que la atención se centre justamente en lo que quieres transmitir. El rostro dice mucho, así es que también nos vamos a relajar, ¿sí? Si yo les digo algo y yo estoy así, sí, no, se ve feo, ¿verdad? En primera instancia, y tampoco estoy transmitiendo nada, transmito incomodidad. Entonces, nos vamos a tratar de relajar. Cada vez que tengo que dar este tipo de charlas, suelo acordarme de uno de mis profesores de la universidad, que el señor tenía una forma de expresarse, me encantaba escucharle, verle, porque los gestos que hacía, que acompañaban a lo que decía, era maravilloso. El mensaje de fondo eran piedras. El mensaje yo no le paraba balón, como dicen por ahí, no lo entendí, no le prestaba atención. Lo que me gustaba era la forma en la que pronunciaba las palabras, en la que decía, en la que le daba el énfasis a lo que tenía que darle énfasis, cuando subía, cuando bajaba la voz, estos gestos que acompañaban al discurso que decía, a mí me encantaba. El mensaje ya ese es otro tema. Si hablamos de contacto visual, para las personas cuando a veces tenemos que dar una charla y estamos así súper nerviosos y tenemos un auditorio bastante grande, y es más, es la primera vez que conocemos al auditorio, sí es bastante estresante, ¿no? Tenemos que mirar a las personas a las que estamos hablando, porque dar el discurso y mirando al piso a cada rato o mirando para arriba, como que no es muy lógico, ¿no? Si es que estamos por lo general, ¿qué es lo que yo hago? Si es que estoy en un auditorio grande y hay un montón de personas, trato de fijarme hasta la persona de más al fondo para tener un punto de referencia, también por el lado izquierdo, también por el lado derecho, y no enfocarme en una sola persona, para que no se muestre este tema del nerviosismo. También se ha propagado en los últimos tiempos las reuniones virtuales con cámaras, ¿no? Ahí es cuando yo digo, si no hay la cámara, si yo no estoy bien, yo no prendo la cámara. Y resulta que es cierto. O sea, si yo no estoy peinada ese día, yo no prendo la cámara. Pero lo aconsejable es que sí. Ahora, si es que yo ya estoy avisada con antelación que va a ocurrir esto, me toca los mejores looks y prender la cámara como símbolo de respeto también a la persona que está del otro lado. Entonces, como ustedes pueden ver, es todo un conjunto. No es solamente el mensaje que quiero transmitir, sino cómo lo voy a transmitir, de la forma en la que le voy a transmitir. La seguridad, la claridad del mensaje, la forma, el tono e incluso la vestimenta, el porte y cómo nos paramos delante de un auditorio, delante de la cámara, delante de tu cliente, dice mucho de ti. Y eso te va a ayudar no solamente en tu ámbito profesional, sino en tu ámbito personal. Y vas a poder empezar a soltarte, empezar a hablar con algún amigo de esa forma, intercambiando puntos de vista. Una maravilla. Lee, porque con leer vas a incrementar un montón de neuronas, un montón de conocimientos, vas a tener que decirle a otra persona. Y cuando te pregunten algo o estés en medio de una charla, puedes tomar el tema incluso de esa lectura, así como para relajar el ambiente, que también me ha pasado. Entonces, y hablando de lectura, quería contarles que el día de hoy acabo de pasar una certificación que me tomó 2 meses de estudio de lectura, pero lo logré. Entonces dije, voy a compartirles con ustedes este nuevo logro en mi vida profesional y que estoy súper feliz y emocionada. Pues bien, si este video te ha gustado, casi digo mensaje, aunque claro, todo es el contexto y el mensaje,
Dale like, compártelo. Tú no sabes a quién le puedan servir todos estos consejos para que pueda dar sus discursos de forma más profesional. Nos vemos en una siguiente entrega. Un buen día. Adiós.